El miércoles por la tarde siempre olía a canela y a promesas. Desde la sobriedad de mi oficina, el aroma cálido y especiado que se escapaba de las cocinas de Sabores de Trinidad era un recordatorio constante y agridulce de lo que había construido con mis propias manos y de lo que había perdido en el proceso. El pesado escritorio de caoba, una herencia maciza y solemne de mi difunto esposo Ricardo, estaba cubierto de facturas meticulosamente ordenadas y nuevos pedidos que prometían semanas de trabajo intenso. A mis 62 años, el trabajo no era una carga, sino un ancla, un refugio de orden y lógica en un mar de silencio emocional. El silencio. Esa era la verdadera herencia que me había quedado después de que mis hijos, Eliseo y Úrsula, desplegaran sus alas y se fueran de casa. Un silencio tan denso y palpable que a veces sentía que podía tocarlo, que se sentaba a la mesa conmigo durante mis cenas solitarias y me arropaba por las noches con su manto frío. Por eso esperaba con una ansiedad casi infantil la cena familiar del sábado. Era mi faro en la semana, la promesa de risas, de vida, de un caos bienvenido que llenaría, aunque fuera por unas efímeras horas, los rincones vacíos de mi casa y sobre todo de mi corazón. El teléfono sonó, interrumpiendo mis cavilaciones. En la pantalla brillaba el nombre de Úrsula, acompañado de una foto suya sonriendo, una foto de hacía 5 años, cuando su sonrisa aún me parecía genuina. Una sonrisa se dibujó en mi propio rostro por puro reflejo, un mecanismo de defensa maternal que se activaba antes de que mi mente pudiera prepararse para la posible decepción. Mami, ¿cómo está la mamá más trabajadora y guapa de toda Puebla? La voz de Úrsula, dulce como un merengue recién hecho, fluyó a través del auricular. Era una melodía que había aprendido a amar y a temer a partes iguales. Hola, mi niña. Aquí, como siempre, entre papeles y aromas. ¿Cómo estás tú? ¿Mucho trabajo en la boutique? Uf, ni me digas, mami. Estoy agotada, corriendo como loca. La nueva colección me tiene de cabeza. Por eso te llamaba, de hecho, por lo del sábado. Hizo una pausa perfectamente calculada, el tipo de silencio que precede a una estocada. Lo sentí en la boca del estómago, un nudo frío y familiar que se formaba con la resignación de años. ¿Qué pasa con el sábado?, pregunté, mi voz un poco más baja, como si al susurrar pudiera suavizar el golpe que sabía inminente. Ay, mami, me da una pena terrible, de verdad. Te juro que he estado esperando esta cena toda la semana, pero vamos a tener que cancelar. El nudo en mi estómago se apretó hasta doler. ¿Cancelarlo? ¿Pero pasó algo grave? ¿Están todos bien? Bueno, es Eliseo. Imagínate. Amaneció fatal, con una gripa de esas que te tiran a la cama como un trapo. Tiene una fiebre altísima, escalofríos. El doctor le ha dicho que necesita reposo absoluto, ni un paso fuera de la cama. No sería nada prudente que saliera, y mucho menos que estuviera cerca de ti, con el riesgo de que te contagie. A tu edad, una gripa así puede ser peligrosa, mami. Lo hacemos por cuidarte, por cuidarme. Siempre era por cuidarme, o por alguna otra razón noble y desinteresada. Siempre era por el bien de todos. Otra vez. Siempre era algo. Un resfriado repentino y fulminante. Una junta de negocios de última hora que aparecía de la nada. El coche que misteriosamente se negaba a arrancar. El perro del vecino que sufría un ataque de ansiedad y necesitaba una visita urgente al veterinario. La lista de excusas, a lo largo de los años, se había vuelto tan larga y variada como mi extenso libro de recetas. Asentí, aunque ella no podía verme, un gesto de derrota que mis hombros ya ejecutaban por instinto, cansados de sostener el peso de tantas esperanzas rotas. Claro, mi niña, entiendo perfectamente. Lo primero, por supuesto, es la salud. Dale un beso muy grande a tu hermano de mi parte y dile que se cuide mucho. Prepárale un buen caldo de pollo, de esos que le gustan, con mucho cilantro. Sí, mami. Claro, eso haré. ¿Qué haríamos sin tus consejos?, dijo.
su voz brillando con una gratitud que sonaba tan hueca como una cáscara de nuez. Te prometo, te juro, por lo que más quieras, que te lo vamos a compensar. En cuanto Eliseo se mejore, organizamos algo mucho más grande, solo para ti, ¿vale? Vale, mi amor, cuídense mucho. Tú también, mami, eres la mejor. Te quiero. Y colgó. El silencio que vino después fue peor, mucho peor que el de antes. Era un silencio denso, pesado, cargado de todas las palabras no dichas, de todas las verdades que yo misma me esforzaba por no ver. Miré por la ventana de mi oficina. La vida en las calles de Puebla bullía, ajena a mi pequeña y recurrente desilusión. Parejas paseaban de la mano, amigos reían a carcajadas en la terraza de un café, y yo estaba allí, en mi fortaleza de aromas y sabores, sintiéndome más sola que nunca. Me levanté y caminé sin rumbo hacia la cocina principal. El olor a canela y anís me envolvió, pero por primera vez en mucho tiempo no me reconfortó. Se sentía como el perfume de una jaula de oro. Una jaula hermosa, exitosa, respetada por todos en la ciudad, una jaula que yo misma había construido con amor, con sacrificios indecibles y con una fe ciega y estúpida en que algún día mis hijos volverían a sentarse a la mesa conmigo, no por obligación o por conveniencia, sino por el simple y puro deseo de estar allí. Pero ese día, una vez más, había sido pospuesto indefinidamente. Después de la llamada, la oficina se sentía claustrofóbica. Las paredes parecían encogerse a mi alrededor. Necesitaba aire, o quizás necesitaba un castigo silencioso, un recordatorio de mi propia necedad. Así que hice lo que siempre hacía cuando el dolor se volvía demasiado personal para ignorarlo. Recorrí mi casa. Mi hogar no era solo un conjunto de habitaciones y muebles, era un museo, una galería silenciosa y privada, donde cada objeto era una reliquia de mis sacrificios, un monumento a las promesas rotas de mis hijos. Mi primera parada fue en el salón principal, frente a la pared de color marfil que para mí gritaba una ausencia. Antes, allí colgaba un imponente óleo de los volcanes de Puebla, una herencia de mi padre que había sido el orgullo de la familia. Lo había vendido hacía 5 años, en una tarde de pánico y desesperación. Recuerdo la llamada de Eliseo como si fuera ayer, su voz quebrada, no por el arrepentimiento, sino por el miedo. Su último negocio brillante, una importación de componentes electrónicos de China que resultó ser una estafa, lo había dejado con una deuda que amenazaba con llevarlo a la cárcel. Mamá, por favor, es cuestión de vida o muerte, te lo juro, me suplicó, y su pánico se contagió al mío. No lo dudé ni un segundo. El cuadro, que había sobrevivido a generaciones, se fue por una fracción de su valor real para cubrir la imprudencia de mi hijo. Eliseo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, me abrazó tan fuerte que casi me rompe las costillas y juró, te juro, mamá, que en cuanto me recupere, te compraré un cuadro 10 veces mejor. Haré que te sientas la mujer más orgullosa del mundo. La pared seguía vacía. El orgullo que sentía no era por él, sino por mi inquebrantable capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Continué mi peregrinaje hacia el pequeño estudio, una habitación que olía a libros y a recuerdos. Sobre un estante de cedro había una elegante caja de terciopelo azul. Dentro, un solitario juego de llaves, las llaves del Encanto de Úrsula, la boutique de moda que mi hija había insistido en abrir en el centro histórico. Mamá, esto no es un capricho, es una inversión a futuro, me había dicho con esa pasión arrolladora que usaba para conseguir todo lo que quería. Crearemos una marca familiar. Tú, con tu buen gusto innato, y yo, con mi visión moderna. Podrás retirarte y vivir como la reina que eres. Recordaba a mi esposo Ricardo. Él había sido un hombre estricto, un hombre que creía en el valor del esfuerzo y que rara vez consentía los caprichos de nuestros hijos. Tras su muerte, el peso de la soledad y una culpa irracional me hicieron hacer todo lo contrario.
Quería darles todo lo que Ricardo, en su rectitud, les había negado. Tenía un pánico cerval de que si era dura, me abandonarían y me quedaría completamente sola. Así que, en un acto de amor desesperado, retiré todos mis ahorros para la jubilación y pedí un préstamo personal para financiar su sueño. La boutique era un pozo sin fondo. Cada mes, una nueva emergencia, la renta, el pago a proveedores, la nueva colección que era imprescindible. Y cada mes, yo estaba allí para rescatarla, para inyectar más dinero en ese agujero negro de vanidad. La reina no vivía de la boutique. La reina la mantenía a flote con el sudor de su propia frente. Mi última parada en este vía crucis personal fue mi dormitorio. Abrí el gran armario de madera y al fondo, en una caja de cartón envuelta en papel de seda, estaba la bufanda. Una pieza de acrílico de colores chillones y tacto áspero. El regalo de mi 60º cumpleaños. Ese día había organizado una comida especial, un evento que planeé durante semanas. Pasé 2 días enteros cocinando sus platillos favoritos, desde la cochinita pibil de Eliseo hasta el mole de Úrsula. Esperé. Llegaron 2 horas tarde, con la prisa pintada en sus rostros. Lo siento, mamá, el tráfico estaba imposible, dijo Eliseo, mirando su reloj. Tuvimos una reunión importantísima que se alargó, añadió Úrsula, ya sacando su teléfono. Se sentaron, comieron en menos de 30 minutos, engullendo la comida que yo había preparado con tanto amor, sus mentes claramente en otro lugar. Me dieron la pequeña caja, dentro la bufanda. Un regalo impersonal, comprado a la carrera en una tienda departamental, el tipo de regalo que se le hace a un conocido, no a la mujer que te dio la vida. Y luego, antes de irse, con la misma prisa con la que llegaron, llegó el verdadero motivo de su visita. Mamá, sé que no es el momento ideal, pero, comenzó Eliseo, necesitamos un préstamo. Es una oportunidad de oro que no podemos dejar pasar. Escuché su discurso ensayado, asentí como un autómata y les hice la transferencia esa misma noche, mientras comía sola las sobras de mi propia fiesta de cumpleaños. Miré la bufanda en la caja. Ya no sentía rabia, ni siquiera tristeza, solo un vacío profundo y agotador. Cada uno de estos recuerdos era un ladrillo en el muro invisible pero infranqueable que mis hijos habían construido entre nosotros. Un muro hecho de excusas, de manipulación, de un egoísmo tan profundo que era incapaz de ver más allá de sus propias necesidades. Un muro levantado con mi dinero y mi consentimiento silencioso. Cerré la caja y la volví a guardar en la oscuridad del armario. Ya era suficiente castigo por un día. Con el peso del museo de mis recuerdos sobre los hombros, busqué el único consuelo que sabía que no me juzgaría, aunque sí me diría la verdad sin adornos. Marqué el número de mi hermana menor, Isidra. Su voz, siempre enérgica y llena de vida, sonó al otro lado de la línea. Bueno, hola hermana, soy yo, Trinidad. Trini, qué milagro que llamas. ¿Todo bien? No suenas muy animada, déjame decirte. Le conté, con una voz monótona que intentaba ocultar la procesión de fantasmas que recorría mi casa, sobre la llamada de Úrsula, sobre la repentina y grave enfermedad de Eliseo, sobre la cancelación de la cena del sábado. Mientras hablaba, podía casi visualizar a Isidra al otro lado, sentada en la cocina de su pequeña y acogedora casa, con el ceño fruncido y negando lentamente con la cabeza. Hubo un silencio cuando terminé. No era un silencio de compasión, sino uno de contención, como el que precede a una tormenta. Trinidad, dijo finalmente, y su tono era tan afilado como uno de mis cuchillos de chef. Y perdóname la pregunta, hermana, pero ¿de verdad te lo creíste? Isidra, por favor. Es mi hijo, me dijo que está enfermo. No seas así. ¿Enfermo? Por favor, Trinidad. Ese muchacho tuyo tiene la salud de un toro, excepto, curiosamente, cuando hay un compromiso familiar que no le conviene. Déjame adivinar.
Úrsula fue la que llamó, ¿verdad? Claro, ella siempre es la mensajera, la diplomática, con esa vocecita de ángel que te derrite como mantequilla al sol. Me removí incómoda en el sofá, el terciopelo gastado pareciendo de repente áspero y hostil. No seas tan dura con ellos. Son mis hijos y se preocupan por mí. ¿Son tus hijos? Sí. Y te están viendo la cara de tonta, como lo han hecho durante los últimos 20 años. ¿Es que no te das cuenta, Trini? Te aíslan poco a poco. Te cancelan cenas, te inventan excusas, aparecen solo cuando el cajero automático que llevas dentro tiene que dispensar efectivo. No te quieren, hermana. Te usan. Cada palabra era un golpe certero, una verdad tan amarga que me quemaba la garganta. Sabía que había una dosis de realidad en sus palabras, pero admitirlo era como admitir que había fracasado. Eso no es cierto, repliqué, mi voz más débil de lo que pretendía, casi un susurro. Ellos me quieren. Solo. Están muy ocupados construyendo sus propias vidas. Es normal. Isidra soltó una risa seca, sin una pizca de alegría. ¿Construyendo sus vidas? ¿O viviendo de la tuya? La boutique de Úrsula, que no vende ni un pañuelo si no es con descuento, ¿quién la mantiene a flote? Los negocios fallidos de Eliseo, que siempre son la gran oportunidad, ¿quién paga los platos rotos? Tú, Trinidad. Y a cambio, ¿qué recibes? Una llamada para cancelar, una bufanda barata en tu cumpleaños, un te quiero, mami, cuando necesitan la siguiente transferencia. Basta, dije, levantando la voz, sintiendo las lágrimas de frustración picando en mis ojos. Te llamé para desahogarme, no para que me juzgues y me regañes. No te estoy regañando, te estoy intentando abrir los ojos antes de que sea tarde. Ricardo, que en paz descanse, era estricto sí, pero veía las cosas como eran. Él nunca, jamás, hubiera permitido que te trataran con esta falta de respeto. Desde que él se fue, te has dedicado a consentirlos, a comprar su cariño con dinero por un miedo atroz a quedarte sola. Y mira el resultado. Te tienen exactamente donde quieren, disponible, obediente y con la cartera siempre abierta. Colgué el teléfono, mi mano temblando ligeramente. La conversación había sido brutal. Las palabras de Isidra resonaban en la habitación silenciosa, crueles y certeras. Antes de que te hayan dejado sin nada. Sacudí la cabeza con fuerza, intentando alejar sus advertencias como si fueran moscas molestas. Se equivocaba, tenía que equivocarse. Mis hijos me querían, solo estaban pasando por un mal momento. Un momento que, sin yo saberlo, llevaba durando más de una década y estaba a punto de alcanzar su punto más oscuro. Decidí ahogar las palabras de Isidra en lo único que nunca me fallaba, el trabajo. Al día siguiente, el jueves, me sumergí en la planificación de menús, la logística de eventos y las llamadas a proveedores con una determinación feroz. Si mi vida personal era un caos de emociones y dudas, mi vida profesional era un bastión de orden, lógica y control. Era mi reino y allí yo era una reina indiscutible. Fue a media mañana cuando mi chef principal, Melitón, entró en mi oficina. Melitón era un hombre robusto, de pocas palabras pero con un talento inmenso en las manos y una lealtad a toda prueba. Llevaba conmigo desde que Sabores de Trinidad era apenas una cocina improvisada en el garaje de mi casa. Su lealtad era tan sólida como sus guisos y tan confiable como el amanecer. Doña Trini dijo, sosteniendo una carpeta con el logo de la empresa, quería revisar con usted los detalles del evento grande del sábado, el de la Hacienda San Miguel. Ah, sí, el de la empresa Creaciones del Ángel, respondí, abriendo la carpeta para revisar las notas. ¿Todo en orden, Melitón? ¿Alguna novedad? Todo en orden, patrona. Los proveedores han confirmado, el personal está asignado, pero hay algo raro. Levanté la vista de los papeles. Melitón no era un hombre que se alarmara por nada. Si él decía que algo era raro, era porque realmente lo era. ¿Raro? ¿A qué te refieres? El cliente.
Han pagado un 20% extra por un acuerdo de confidencialidad estricto. No quieren que el nombre de la empresa se mencione a nadie, ni en nuestras redes sociales, ni en ninguna parte. Y el contacto, un tal señor Martínez, es muy evasivo por teléfono. Solo da órdenes directas, paga por adelantado sin cuestionar un solo peso y no pregunta por precios. Es como si el dinero no le importara. Fruncí el ceño. En mis 20 años en el negocio, había aprendido que los clientes más sigilosos solían ser políticos en campaña, artistas buscando privacidad o familias celebrando algo que no querían hacer público. No era lo común, pero tampoco era inaudito. Mientras la transferencia esté hecha y confirmada en nuestra cuenta, no debería ser un problema, Melitón. Dales el servicio 5 estrellas que están pagando. La discreción es parte de nuestro trabajo. Sí, patrona, lo entiendo. Pero hay otra cosa. Vaciló un momento, rascándose la nuca, un gesto que en él denotaba una profunda perplejidad. Es el menú. ¿Qué pasa con el menú? ¿Cambiaron algo? No. Es que insistieron muchísimo en un plato. Los chiles en nogada, pero no cualquiera. Especificaron que debían ser hechos exactamente con la receta de usted, la receta de su abuela, la que lleva la fruta acitronada y la nuez de Castilla fresca. Me quedé helada, el bolígrafo suspendido a medio aire sobre un contrato. Esa receta era mi secreto mejor guardado, el alma de mi cocina familiar. Era el plato estrella, que solo preparaba en ocasiones muy especiales. Bautizos, navidades, aniversarios, nunca la había incluido en el menú comercial. Era demasiado laboriosa, demasiado personal. ¿Cómo era posible que una empresa fantasma, contactada a través de un intermediario, la conociera y la exigiera con tal precisión? ¿Estás completamente seguro, Melitón? ¿No habrán dicho al estilo de Puebla? Segurísimo, patrona. El señor Martínez fue muy claro. Dijo, y cito textualmente: queremos los chiles de Doña Trinidad, los auténticos. Entendemos que son especiales. Pague lo que tenga que pagar, pero los queremos en la mesa. Me pareció muy extraño. Es como si la conocieran personalmente. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Por un instante, la advertencia de Isidra, ¿o estarán tramando algo a tus espaldas?, brilló en mi mente como un letrero de neón intermitente, pero la deseché casi de inmediato con una terquedad nacida de la desesperación. ¿Qué podían estar tramando? ¿Organizar una fiesta sorpresa para mí para compensar la cena cancelada? No, eso era demasiado elaborado, demasiado considerado para ellos. Debía ser una coincidencia, una extraña y muy específica coincidencia. No te preocupes, Melitón, dije, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de cartón. Quizás alguien que vino a una cena en casa hace años se quedó con el antojo y nos recomendó. Ya sabes cómo es la gente. Prepara todo para que salga perfecto. Yo misma supervisaré la preparación de la nogada. No podemos decepcionarlos. Melitón asintió, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Salió de la oficina, dejándome sola con la carpeta y una creciente y nauseabunda sensación de inquietud. Creaciones del Ángel. El nombre me parecía pretencioso y vago, y la petición del platillo familiar era una pieza de rompecabezas que no encajaba en ningún lado, una nota discordante en la sinfonía ordenada de mi negocio. Decidí ignorarlo. Era más fácil creer en las coincidencias que enfrentar la aterradora posibilidad de que, una vez más, algo importante estuviera ocurriendo justo fuera de mi campo de visión, en un mundo donde mis hijos eran los protagonistas y yo, simplemente, la proveedora invisible del banquete. El viernes por la tarde, el sol se derramaba sobre las coloridas fachadas de Puebla, pintando las cúpulas de Talavera de las iglesias de un dorado intenso y melancólico. Yo estaba en casa, en mi sillón favorito, intentando leer una novela de misterio, pero mis ojos pasaban por las mismas líneas una y otra vez.
las palabras convirtiéndose en un borrón sin sentido. La inquietud que me había dejado el pedido de la hacienda se había instalado en mi pecho como un animal agazapado, negándose a disiparse. Mi teléfono vibró sobre la mesita de café, un zumbido estridente que rompió el silencio de la tarde. Era Melitón. Era raro que me llamara fuera del horario de trabajo, y mi corazón dio un vuelco de presagio. Patrona, disculpe la molestia a estas horas, su voz era un susurro, pero un susurro urgente, cargado de una tensión que me heló la sangre al instante. Melitón, ¿qué ocurre? ¿Hubo algún problema con el evento de mañana? ¿Falta algo? No. Bueno, sí, patrona, estoy en la hacienda San Miguel. Vinimos a dejar parte del equipo pesado y a revisar las instalaciones eléctricas para las mesas calientes. Y, patrona, ellos están aquí. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos, Melitón? Habla claro, por favor. Su hija, la señorita Úrsula, y su hijo, el señor Eliseo. Sentí que el aire me faltaba, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué están haciendo allí? ¿No se suponía que Eliseo estaba enfermo? Enfermo no parece, patrona. Está dando órdenes como un general. Están dirigiendo todo, dando instrucciones a los decoradores, al personal de la hacienda. Es su fiesta, patrona. La de ellos. La novela que sostenía se deslizó de mis manos y cayó al suelo con un ruido sordo que resonó en la habitación silenciosa. ¿Estás completamente seguro, Melitón? Podría ser una coincidencia. No hay ninguna coincidencia. Pero eso no es lo peor. Se hizo un silencio y pude oír su respiración agitada, como si hubiera corrido un maratón. Hace un momento, creyendo que no había nadie del catering, entraron en la pequeña oficina que está junto a la cava para revisar unos documentos. Yo estaba en el almacén de al lado, revisando la mantelería para mañana. La pared es delgada como el papel de China, patrona. Lo escuché todo. Tragué saliva, mi garganta repentinamente seca como el desierto. ¿Qué escuchaste, Melitón? Dímelo todo. Su voz se quebró un poco al hablar, cargada de una indignación que era casi tan grande como la mía. Hablaban de un tal señor Vargas. Su hijo dijo, se lo juro, dijo, el viejo Vargas va a caer rendido con esta recepción. En cuanto vea el potencial de la marca y el lujo de la fiesta, firma el cheque de inversión. Y luego su guía se rió. La risa. Podía imaginarme la risa de Úrsula, cantarina y despreocupada. La misma risa que había llenado mi casa de alegría cuando era una niña y que ahora se convertía en el sonido de mi traición. Ella dijo, y en cuanto firme, el banco nos libera el préstamo. Solo necesitan la escritura de la casa como garantía final para un monto tan grande. La escritura de mi casa. Mi casa. Las palabras rebotaban en mi cráneo. Eliseo le preguntó si estaba segura de que usted no se enteraría, continuó Melitón, su voz ahora un murmullo furioso. Y ella, patrona, lo siento tanto por tener que decirle esto. Ella respondió, por favor, Eliseo, menos mal que nos deshicimos de mi mamá con el cuento de tu gripa. Si se entera, estaría aquí dando lata y arruinándolo todo con su sentimentalismo y sus miedos. Ya es hora de que su casa y su dinero sirvan para algo realmente productivo, para nuestro futuro. Un zumbido agudo y ensordecedor llenó mis oídos. Las paredes de mi sala parecieron ondular y encogerse. Deshacernos de mi mamá. Que su casa sirva para algo productivo. Las palabras no eran cuchillos. Eran ácido, disolviendo todo lo que yo creía, todo lo que amaba, todo lo que era. No era una simple fiesta secreta. No era solo una mentira para evitar un compromiso familiar. Era un complot. Un plan fríamente calculado para usarme, para despojarme, para hipotecar el techo sobre mi cabeza, el hogar que Ricardo y yo habíamos construido con tanto esfuerzo, todo por su ambición desmedida y su vanidad. Patrona, ¿sigue ahí, doña Trinidad? La voz lejana de Melitón me sacó de mi estupor. Sí, Melitón, sigo aquí, respondí, y me sorprendió la calma gélida y antinatural de mi propia voz.
Gracias por tu lealtad. Eres un buen hombre. Ahora escúchame con mucha atención. El evento de mañana sigue en pie. Quiero que todo sea absolutamente perfecto. La comida, el servicio, la presentación. Quiero que sea el mejor servicio que Sabores de Trinidad haya dado en toda su historia. ¿Has entendido? Pero, patrona, ¿estás segura? Haz lo que te digo, por favor. Mañana por la noche, mis hijos van a tener, finalmente, la celebración que tanto se merecen. Colgué el teléfono. El sol dorado que entraba por la ventana ya no parecía cálido, sino inclemente y burlón. Me iluminaba, exponiendo mi estupidez, mi ceguera voluntaria, mi infinita capacidad para perdonar lo imperdonable. La gota no había derramado el vaso, había reventado la presa, y el torrente que se desató en mi interior no era de tristeza, era de una furia fría, cristalina y terriblemente lúcida. El teléfono quedó en silencio sobre la mesa, un objeto inerte que acababa de detonar una bomba en el centro de mi existencia. El eco de las palabras de Úrsula retumbaba en mi cabeza, una cacofonía cruel. Deshacernos de mi mamá. Que su casa sirva para algo productivo. Su sentimentalismo. Por un largo rato, no me moví. Me quedé petrificada en el sofá, mirando un punto fijo en la pared, mientras el mundo que había conocido, el mundo construido sobre la frágil premisa del amor de mis hijos, se desmoronaba a mi alrededor, convirtiéndose en polvo y cenizas. La traición era tan vasta, tan absoluta, que mi mente se negaba a procesarla. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo, una respuesta demasiado blanda, demasiado predecible para la dureza de esta herida. Esto era algo más profundo, algo que no se podía lavar con agua salada. Era una amputación. Me levanté, mis movimientos lentos y deliberados, como los de un autómata que sigue una programación olvidada. Mis pies me llevaron, sin que mi mente consciente lo ordenara, a través del pasillo silencioso hasta el pequeño despacho que había sido el santuario de Ricardo. El aire allí dentro todavía parecía contener su esencia, una mezcla de olor a libros viejos, a tabaco de pipa que fumaba en secreto y a su loción de sándalo. Todo estaba como él lo había dejado 20 años atrás. Su pesada silla de cuero, sus plumas alineadas con precisión militar junto al tintero, su agenda de piel abierta en la última página que escribió, con su caligrafía elegante y firme, y en el centro del escritorio, como un faro en mi oscuridad, su fotografía, una imagen en blanco y negro de un Ricardo joven de unos 30 años, sonriéndome a mí que estaba detrás de la cámara en un día de campo. Sus ojos brillaban con amor, con una ambición honesta, con la promesa de un futuro que construiríamos juntos, ladrillo a ladrillo. Era un hombre de principios, a veces hasta la terquedad. Creía en la honestidad, en el trabajo duro, en la palabra dada como un contrato sagrado. El buen nombre de una familia, Trinidad, me decía siempre, pasando su mano por mi cabello, es el único tesoro que realmente se hereda, el único que no se puede comprar ni vender. Tomé el portarretratos entre mis manos temblorosas. El frío del metal se transmitió a mi piel. Miré esos ojos, tan llenos de integridad, y por primera vez en mi vida, sentí una oleada de vergüenza tan abrumadora que casi me dobla las rodillas. ¿Qué había hecho yo con su legado? ¿En qué había convertido a nuestros hijos? En mi afán, por ser una madre buena y comprensiva después de su muerte, en mi pánico a la soledad, los había protegido de las consecuencias de sus actos. Los había rescatado de cada uno de sus fracasos, les había entregado todo en bandeja de plata. No les había enseñado a construir, solo les había enseñado a tomar, a exigir, a creer que el mundo les debía algo. Y ahora estaban a punto de destruir el último símbolo tangible de todo lo que Ricardo y yo habíamos construido juntos, nuestro hogar. Iban a manchar su buen nombre, asociándolo a un fraude, a una mentira, a la explotación de su propia madre. Una calma extraña y aterradora descendió sobre mí.
La furia inicial se había asentado, transformándose en una resolución de acero puro. Coloqué la fotografía de nuevo en su sitio, con un cuidado reverencial. Acaricié el cristal frío que cubría su rostro sonriente, un rostro que nunca había conocido la decepción que yo sentía en ese momento, y en el silencio de ese despacho sagrado hice un juramento, no en voz alta, sino en lo profundo de mi alma, un juramento dirigido a él, al único hombre que me había amado incondicionalmente. Les he fallado, mi amor, pensé, mis dedos todavía sobre la foto. Les he fallado a ellos y te he fallado a ti. He permitido que la codicia y el egoísmo echen raíces donde tú y yo plantamos semillas de honor y trabajo, pero se acabó. Te lo juro por tu memoria, Ricardo. Voy a corregir mi error. Voy a enseñarles, de una vez por todas, el verdadero valor de las cosas. No por venganza, sino por justicia. Por tu memoria, voy a restaurar el orden en esta casa que construimos juntos. Cuando salí del despacho, ya no era la misma mujer que había entrado. La Trinidad blanda y sentimental, la madre que todo lo perdonaba, se había quedado allí, convertida en un fantasma junto a la memoria de su esposo. La que emergió era la Trinidad que había levantado un negocio de la nada en su viudez, la mujer que sabía negociar con proveedores implacables, que sabía dirigir a un equipo de 50 personas, que sabía que, a veces, para sanar una herida infectada, primero hay que limpiarla con fuego. Mis hijos habían encendido ese fuego, y yo no iba a permitir que me consumiera. Iba a usarlo para forjar una lección que jamás olvidarían. Mi primer acto como la nueva generala de mi vida fue buscar a mi única aliada de confianza, a la única persona que sabía que no me ofrecería consuelos vacíos, sino municiones. Marqué el número de Isidra. Bueno, su voz sonó, como siempre, llena de una energía que yo envidiaba. Isidra, soy Trinidad. Mi voz era diferente, y supe que ella lo notaría. Tenías razón, en todo. Hubo un instante de silencio al otro lado. Cuando mi hermana habló, no había ni un ápice de te lo dije en su voz, ni un rastro de suficiencia. Solo una preocupación profunda, serena, y sobre todo, lista para la acción. ¿Qué pasó, Trini? ¿Qué te hicieron ahora esos dos? Con una voz firme y desprovista de lágrimas. Le conté todo, la llamada de Melitón, la conversación que había escuchado palabra por palabra, el plan para hipotecar mi casa, la frase de Úrsula sobre deshacerse de mamá y su sentimentalismo. Cada palabra que pronunciaba era como clavar un clavo más en el ataúd de la mujer ingenua que había sido hasta hacía apenas una hora. Isidra escuchó sin interrumpir, un torbellino de furia contenida al otro lado de la línea. Podía casi sentir su indignación creciendo, una furia protectora, la furia de una leona por su hermana herida. Esos desgraciados, masculló cuando terminé, la palabra vibrando con rabia. Te juro, Trini, que si los tuviera enfrente ahora mismo, no respondo. Usar la memoria de Ricardo, robarte tu casa. No la interrumpí, mi voz cortante como un cristal roto. La rabia es un lujo que no podemos permitirnos ahora. La rabia nos nubla el juicio. Y yo necesito tener la mente más clara que nunca. Necesito un plan. Necesito actuar. Bien dicho, respondió Isidra. Y su tono cambió inmediatamente, pasando del de una hermana furiosa al de una cómplice de guerra. Se acabó la madre comprensiva y la tía consentidora. Es hora de que conozcan a las mujeres de esta familia. Dime, ¿qué tienes en mente? Van a tener su fiesta, dije, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Una fiesta espectacular, inolvidable. La mejor que Sabores de Trinidad haya ofrecido nunca, pero van a tener una invitada de honor que no esperan. Pude escuchar la sonrisa de Isidra a través del teléfono. Me gusta cómo suena eso, me encanta. Pero no puedes ir sola, necesitarás apoyo moral. Y sobre todo, necesitarás pruebas contundentes. No puedes llegar solo con tu palabra. Lo sé, y es precisamente por eso que te llamo. Necesito tu ayuda.
Necesito tus ojos, tus oídos y tu legendaria falta de paciencia para las tonterías. Para ti, lo que sea, hermana. Pide por esa boca que yo te doy el mundo. Empecé a dictarle mis necesidades, mi mente trabajando con una claridad y una precisión que no había sentido en años. La conmoción había dado paso a una estrategia quirúrgica. Primero, necesito que me acompañes mañana a primera hora. No quiero estar sola en esa casa ni un minuto más. Pensando, necesito acción. Segundo, y más importante, quiero que seas mis oídos. Llama a tu comadre Lupe, la que vive cerca de la hacienda, que pregunte discretamente en la tienda, en la panadería. Quiero saber todo lo que puedas averiguar sobre esa fiesta, sobre la empresa Creaciones del Ángel, sobre los invitados. Cualquier detalle, por insignificante que parezca, es importante. Considera a mi comadre Lupe activada. Esa mujer es más eficiente que el servicio secreto. Para esta noche te tendré un informe completo y detallado, aseguró Isidra. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana por la mañana iremos juntas al banco, y a la notaría, y al despacho de mi abogado. Quiero ir a la guerra con todo el arsenal legal posible. Me parece perfecto. ¿Vas a enfrentarlos allí mismo, delante de todos? Oh, sí, dije. Y la frialdad de mi propia voz me sorprendió, pero no como ellos esperan. No habrá gritos, no habrá lágrimas, no habrá un drama familiar. Habrá hechos, habrá documentos y habrá consecuencias irrevocables. Esta noche, ellos creen que están celebrando su brillante futuro. No saben que lo que realmente están haciendo es asistir al funeral de su vida fácil. Esa es mi hermana, dijo Isidra, y pude sentir su orgullo vibrando a través del teléfono. Prepárate, Trini. Mañana empieza la reconquista. Colgué, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo, que no estaba sola. La traición de mis hijos me había aislado, pero la lealtad inquebrantable de mi hermana me estaba dando la fuerza para contraatacar. La tormenta se avecinaba, pero esta vez yo no iba a ser la que se ahogara, yo iba a ser la tormenta. El sábado por la mañana fue un torbellino de actividad metódica y fría. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando Isidra llegó a mi casa, con una mirada tan determinada como la de un general y un termo de café tan fuerte que podría despertar a un muerto. Su presencia era un ancla de normalidad y pragmatismo en medio de mi caos interno. Primero lo primero, dijo, sirviendo el café en 2 tazas sin preguntar. Mi comadre Lupe cantó como un pajarito en primavera. La empresa Creaciones del Ángel no existe en ningún registro mercantil. Es una fachada, un nombre bonito para impresionar. La fiesta es, en realidad, una ronda de inversión privada organizada por Úrsula para salvar su boutique. Y el invitado de honor, el pez gordo al que quieren pescar, es Demetrio Vargas. El nombre me resultó dolorosamente familiar. ¿Demetrio Vargas? ¿El de Construcciones Vargas? ¿El amigo de Ricardo? El mismo, confirmó Isidra, sus ojos brillando con indignación. Amigo íntimo de Ricardo en la universidad. Un hombre de la vieja escuela, de palabra y honor. No me extraña que lo hayan elegido a él. Quieren usar la amistad y el respeto que le tenía tu esposo para darle credibilidad a su estafa. Son más retorcidos de lo que pensaba. La desfachatez de mis hijos era un abismo sin fondo. Usar la memoria de su padre, un hombre que detestaba los atajos y las mentiras, para sus sucios manejos. Cada nueva revelación no me hundía más en la tristeza, sino que echaba más leña al fuego de mi resolución. Nuestra primera parada fue mi banco de toda la vida. Con los documentos necesarios y una frialdad que sorprendió a la gerente que me conocía desde hacía años, solicité un estado de cuenta certificado de todos los préstamos que les había hecho a Eliseo y Úrsula durante los últimos 10 años. Mientras la impresora zumbaba, la gerente, una mujer discreta llamada Elena, levantó una ceja al ver la suma total que aparecía en la pantalla. No dijo nada,
pero su mirada de reojo, una mezcla de sorpresa y lástima, lo decía todo. De allí fuimos directamente a la notaría donde estaban registradas todas mis propiedades. El aire olía a papel viejo y a justicia lenta. Solicité copias certificadas y compulsadas de la escritura de mi casa y del acta constitutiva de Sabores de Trinidad. Quería documentos impecables, irrefutables, sellados y firmados, que no dejaran lugar a la más mínima duda. La última y más importante visita fue al despacho de mi abogado, el licenciado Portillo, un hombre astuto y discreto de bigote impecable que había manejado los asuntos de mi familia durante años. Le expuse la situación sin rodeos, sin sentimentalismos, como si estuviera presentando un caso de negocios. Escuchó atentamente, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de madera oscura, su rostro impasible como el de un jugador de póker. Cuando terminé, se reclinó en su silla de cuero que crujió en protesta. Señora Trinidad, lo que sus hijos están intentando hacer no solo es moralmente reprobable, sino que roza la ilegalidad. Intentar usar una propiedad que no es suya como garantía para un préstamo es un fraude con todas las letras. Lo sé, licenciado, y quiero detenerlos, pero quiero hacerlo a mi manera, en mis términos. Le expliqué mi plan en detalle. Él asintió lentamente, una pequeña sonrisa casi imperceptible formándose en sus labios. Es un plan audaz, arriesgado, pero sin duda brillante. Dejará una marca imborrable. Esa es, precisamente, la intención, afirmé. Muy bien. Prepararé un documento sumario que resuma la titularidad de sus propiedades y el estado de la deuda de sus hijos de una forma clara, concisa y legalmente incontestable. Lo tendrá esta tarde en su casa, entregado por mi mensajero. Antes de irnos, con la mano ya en el pomo de la puerta, me detuve. Hay una última cosa, licenciado, un último favor. Necesito el número de teléfono personal de Demetrio Vargas. El licenciado Portillo arqueó una ceja, pero mi expresión no invitaba a hacer preguntas. Abrió su legendaria agenda de piel y me dictó el número. De vuelta en el coche, con Isidra al volante navegando por el tráfico de Puebla, saqué mi teléfono. Mis manos no temblaban. Marqué el número con una precisión helada. Bueno, la voz al otro lado era profunda y autoritaria. La voz de un hombre acostumbrado a mandar. ¿Señor Demetrio Vargas? Sí. ¿Quién habla? Mi nombre es Trinidad. Soy la viuda de Ricardo, su viejo amigo de la universidad. Hubo una pausa y el tono de Demetrio se suavizó al instante. Trinidad, por supuesto. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo ha estado? Hace años que no sé de usted. He estado bien, Demetrio. Gracias por preguntar. Lo llamo por un asunto delicado y urgente. Sé que esta noche asistirá a un evento de inversión en la Hacienda San Miguel. Así es. La hija de usted, Úrsula, una joven muy brillante y encantadora, me ha invitado. Tragué el veneno de la ironía. Demetrio, solo le pido una cosa, y se lo pido en nombre de la amistad y el respeto que le tuvo a Ricardo. Escuche su propuesta, disfrute de la cena que, por cierto, sirve mi empresa, pero por favor, le ruego que no firme absolutamente nada. No comprometa un solo peso hasta que yo haya tenido la oportunidad de hablar con usted en persona. Esta misma noche, en esa fiesta, otro silencio, esta vez más largo, cargado de confusión. Podía sentir su preocupación a través de la línea. Trinidad, me está alarmando. ¿Está todo bien? ¿Hay algún problema? Todo estará bien, Demetrio. Solo confíe en mí. Por los viejos tiempos. Por Ricardo. Hubo una última pausa. Y luego su respuesta, firme y leal. Por Ricardo, lo que sea, dijo, su voz cargada de una lealtad que mis propios hijos desconocían. Tiene mi palabra. No moveré un dedo, ni firmaré en papel, hasta hablar con usted. Colgué el teléfono. Todas las piezas estaban en su lugar. La trampa estaba puesta. La espada estaba afilada. Solo quedaba esperar la noche para blandirla.
La noche del sábado llegó con una quietud expectante, como la calma que precede a una tormenta eléctrica. El aire de Puebla, normalmente vibrante y lleno de vida, parecía contener la respiración, cómplice de la batalla que se avecinaba. En mi habitación, Isidra me ayudaba a prepararme. Sus movimientos eran eficientes y silenciosos, como los de una escudera vistiendo a su caballero para un duelo. No hablábamos mucho, todo lo que había que decir ya se había dicho, ahora solo quedaba la acción. Elegí mi armadura con un cuidado casi ritual. Un vestido de seda de color verde esmeralda, un color que representaba tanto el renacimiento como el veneno. Su caída era elegante, su tela susurraba poder con cada movimiento. No llevaba muchas joyas, solo el collar de perlas de 3 vueltas que Ricardo me había regalado en nuestro 20º aniversario. Eran mi talismán, un recordatorio tangible y pesado sobre mi piel del legado de amor y trabajo que estaba a punto de defender. «Te ves espectacular, hermana», dijo Isidra, su voz una mezcla de admiración y una preocupación casi maternal. «Pareces una reina que va a la guerra». «Esta noche lo soy», respondí, mirándome al espejo. La mujer que me devolvía la mirada me resultaba extrañamente familiar y a la vez completamente nueva. No era la madre afligida y cansada de los últimos días. Sus ojos, que habían estado nublados por la tristeza, ahora brillaban con una luz fría y determinada. Había una rectitud en su postura, una firmeza en la línea de su mandíbula que había olvidado que poseía. Era la Trinidad que había enviudado joven y había construido un imperio desde cero. Esa noche, esa mujer había vuelto. Cuando el taxi nos dejó frente a la imponente entrada de la Hacienda San Miguel, iluminada por antorchas que lanzaban sombras danzantes sobre los muros de piedra, mi corazón no latía con nerviosismo, sino con una cadencia firme y poderosa, como un tambor de guerra. La música clásica y un murmullo de conversaciones elegantes y risas falsas se filtraban a través de las enormes puertas de madera tallada. Ignoré la mirada inquisitiva del personal de la entrada, que buscaba mi nombre en una lista en la que obviamente no estaba. Con Isidra a mi lado, entré al gran salón como si fuera la dueña del lugar, y entonces el mundo pareció detenerse, congelado en un instante de pura incredulidad. El salón era un derroche de lujo ostentoso. Candelabros de cristal del tamaño de pequeñas carrozas, arreglos florales extravagantes que costaban más que el salario mensual de un trabajador, camareros de guante blanco sirviendo un champán que yo sabía carísimo. Y en el centro de todo, como los actores principales, en un escenario perfectamente montado, estaban mis hijos. Úrsula, resplandeciente con un vestido rojo carmesí que gritaba «Mírame», estaba de pie en un pequeño podio, a punto de comenzar su discurso con una copa en la mano. Eliseo estaba a su lado, sonriendo y asintiendo con aire de importancia a un grupo de hombres de negocios, entre los que reconocí el rostro serio y expectante de Demetrio Vargas. Mi entrada fue como arrojar una piedra en un lago en calma. Primero fueron las miradas periféricas, la gente notando una presencia inesperada. Luego los murmullos se detuvieron, uno a uno, como luces que se apagan. Las copas de champán quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Un silencio antinatural, casi doloroso, se extendió por el salón, una onda expansiva que partía de mi figura en la entrada. La sonrisa de Úrsula se congeló en su rostro. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. El color abandonó sus mejillas, dejándola con la palidez cerúlea de una estatua de mármol. Eliseo, que estaba de espaldas a mí, notó el cambio repentino en la atmósfera y se giró lentamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro fue un lienzo de emociones en cámara lenta, primero confusión, luego incredulidad y finalmente un pánico puro y absoluto. Parecía un niño atrapado con las manos en el frasco de galletas, solo que esta vez el frasco era mi vida entera, mi patrimonio, mi dignidad.
Caminé hacia el centro del salón, mis tacones resonando sobre el mármol pulido con un eco que parecía amplificado por el silencio. Cada paso era deliberado, medido, lleno de una intención implacable. No miré a nadie más que a ellos. Podía sentir decenas de ojos sobre mí, preguntándose quién era esa mujer que había logrado silenciar una fiesta con su mera presencia. Me detuve a unos metros de ellos, en el corazón del silencio que había creado. No dije una palabra, solo los miré, y en esa mirada les dejé ver todo, que lo sabía, que el juego había terminado, que la reina inesperada había llegado a su fiesta de coronación y que estaba a punto de reclamar su trono. El silencio en el salón era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad, cargado de la tensión de una cuerda a punto de romperse. Eliseo fue el primero en reaccionar, movido por un pánico que lo hacía torpe y predecible. Se acercó a mí a trompicones, intentando recomponer su rostro en una expresión de sorpresa agradable, pero el resultado fue una mueca grotesca de terror. «Mamá, pero ¡qué sorpresa tan maravillosa! ¿Qué haces aquí?» Su voz era un hilo agudo, casi cómico. Creí que estabas cuidándome. Debo decir que me siento mucho mejor. Sí, tuve una recuperación milagrosa, justo a tiempo para esta noche tan importante. Su actuación era tan mala, tan desesperada, que resultaba casi insultante para mi inteligencia. Miré a mi hijo, al hombre de 40 años que tartamudeaba excusas como un colegial atrapado copiando en un examen. «Un milagro, ¿no es así, hijo?», dije, mi voz sorprendentemente tranquila, pero con un filo que pareció sorprenderlo y hacerlo retroceder un paso. «Tu recuperación ha sido verdaderamente milagrosa. Me alegro de que estés tan bien como para asistir a... ¿Cómo lo llamaste? Ah, sí, una noche tan importante». Úrsula, mientras tanto, había bajado del podio con la rigidez de una muñeca de porcelana. Su mente, sin duda, trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una nueva mentira que pudiera tapar la anterior. Se acercó y me tomó del brazo, su tacto extrañamente frío a través de la seda de mi vestido. «Mami, qué bueno que viniste. Íbamos a llamarte justo ahora para contarte que Eliseo se sentía mejor y que la cena familiar que cancelamos se transformó en esto. Fue todo de último momento, una oportunidad que no podíamos dejar pasar». «¿De último momento?», repetí, arqueando una ceja y mirando a mi alrededor, a la opulenta decoración, a la orquesta de cámara que había enmudecido en una esquina, a los camareros perfectamente uniformados. «¿Una fiesta de esta magnitud, con tantos invitados distinguidos? Tu capacidad de organización es realmente impresionante, hija. Deberías considerarlo como una carrera profesional. Quizás te iría mejor que con la boutique». Mi sarcasmo flotaba en el aire, claro y venenoso como un gas incoloro. Vi a Demetrio Vargas observando la escena desde la distancia, su rostro ahora una máscara de profunda confusión y sospecha. Úrsula apretó mi brazo con más fuerza, sus uñas clavándose ligeramente en mi piel. «Mamá, por favor», susurró, su voz un siseo urgente, solo para mis oídos. «No es el momento ni el lugar. Estás creando una escena bochornosa». Me solté de su agarre con un movimiento suave pero firme, un gesto que la dejó con la mano suspendida en el aire. «Tienes razón, querida. No he venido a crear una escena. He venido a disfrutar de la fiesta. Después de todo», dije, elevando la voz deliberadamente para que los más cercanos pudieran oír, «la comida debe estar exquisita. Tengo entendido que el catering lo sirve una empresa de gran prestigio, Sabores de Trinidad. Y resulta que yo soy Trinidad». Un murmullo audible recorrió el grupo de invitados más cercano. Algunos me miraron con una nueva curiosidad, otros empezaron a conectar las piezas. Úrsula y Eliseo intercambiaron una mirada de puro pánico. Su guión, el que habían ensayado con tanto cuidado, se había roto en 1000 pedazos.
estaban improvisando, y lo estaban haciendo terriblemente mal, expuestos bajo los reflectores de su propia mentira. Ignorándolos por completo, como si fueran dos extraños que me habían interrumpido, caminé directamente hacia el grupo donde se encontraba Demetrio Vargas. Eliseo y Úrsula me siguieron a una distancia prudente, como dos sombras culpables, sin saber qué hacer, atrapados entre la necesidad de detenerme y el miedo a empeorar las cosas. Demetrio, dije, extendiendo mi mano con una sonrisa serena. Soy Trinidad. Ha pasado mucho tiempo. Espero que estés disfrutando de la velada. Él tomó mi mano con calidez, pero sus ojos, fijos en los míos, estaban llenos de preguntas. Trinidad, estás radiante, como siempre, pero me temo que no entiendo qué está ocurriendo aquí. No te preocupes, Demetrio, le aseguré, mi voz ahora resonando con una autoridad tranquila y natural. Estoy aquí para aclarar cualquier posible malentendido. Mis hijos, en su entusiasmo juvenil, a veces olvidan los detalles importantes. Pero para eso están las madres, ¿no? Para recordarles las cosas importantes. Y esta noche tengo varias cosas muy importantes que recordarles a todos. Lancé una mirada por encima del hombro a Úrsula y Eliseo. Estaban atrapados. No podían echarme, no sin revelar su engaño de la manera más brutal. No podían ignorarme, no sin parecer unos hijos terribles y malagradecidos. Estaban obligados a jugar mi juego, en mi tablero y con mis reglas. La fiesta continuaba, pero la atmósfera había cambiado irrevocablemente. Ya no era su celebración, era mi escenario, y el acto principal estaba a punto de comenzar, con todas las miradas puestas en mí, como si yo fuera la única actriz en un escenario repentinamente iluminado. Me dirigí al centro del pequeño claro que se había formado a nuestro alrededor. Tomé una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, no para beberla, sino para sostenerla como un cetro, un símbolo de control. El frío del cristal me anclaba en el momento. Por favor, no dejen que mi llegada interrumpa esta magnífica celebración, dije, mi voz proyectándose con una calma que desmentía la tormenta furiosa en mi interior. De hecho, estoy aquí para unirme al brindis. Un brindis por la visión, la audacia y la inmensa ambición de mis hijos, Úrsula y Eliseo. Ellos me miraron, sus rostros, una mezcla imposible de alivio momentáneo y una profunda sospecha. Quizás, en su desesperación, pensaron que iba a jugar su juego, a mantener las apariencias para salvar el honor de la familia. Qué poco me conocían. He oído, continué, paseando mi mirada por los rostros serios de los inversionistas, y finalmente, posándola con toda intención en Demetrio Vargas, que les han presentado un plan de negocios extraordinario. Un proyecto que promete un futuro brillante y altamente lucrativo. Todo buen empresario, como ustedes, sabe que un gran proyecto necesita una base financiera sólida, un cimiento firme e inquebrantable sobre el que construir un imperio. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire cargado de tensión. Úrsula, viendo una oportunidad para recuperar el control, forzó una sonrisa y asintió, como si yo estuviera siguiendo su guión. Y ese cimiento, dije, mi voz bajando un tono, volviéndose más íntima, más personal y por tanto más peligrosa, esa base sólida sobre la que mis hijos pretenden construir su grandioso imperio, es mi casa. Un jadeo colectivo, apenas audible, pero inconfundible, recorrió el grupo. La sonrisa de Úrsula se desvaneció como si nunca hubiera existido, reemplazada por una máscara de horror. Eliseo dio un paso atrás involuntariamente, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. De mi elegante bolso de noche de terciopelo verde, saqué una delgada carpeta de cuero. No era grande, pero en ese momento, en esa sala, pareció tener el peso y la autoridad de los libros de la ley. La abrí sobre una mesa cercana con un gesto deliberado, el sonido del cuero resonando en el silencio. Verán, mis hijos,
En su prisa admirable por alcanzar el éxito, parecen haber olvidado algunos detalles administrativos de menor importancia. Pero como dije, para eso están las madres. Para mantener los papeles en orden, saqué el primer documento y lo deslicé suavemente sobre la superficie pulida de la mesa, girándolo para que los demás pudieran verlo. Este, caballeros, es el título de propiedad de la casa ubicada en el número 24 de la Avenida Reforma, en el corazón de Puebla. Como pueden ver claramente en el sello del notario y en el registro público, la única y absoluta propietaria es su servidora, Trinidad. Luego, con el mismo movimiento metódico, saqué el segundo documento. Esta es el acta constitutiva de la empresa que tan amablemente les está sirviendo este delicioso banquete Sabores de Trinidad. De nuevo, como podrán constatar, soy la única accionista y representante legal, lo que significa que todo lo que están comiendo y bebiendo esta noche es, en esencia, una cortesía de la casa, mi casa. El silencio era ahora tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor lento y constante. Los rostros de los inversionistas eran un poema de confusión y una desconfianza que crecía por momentos. Miraban de los papeles a mis hijos y de mis hijos a mí, intentando comprender la magnitud del drama familiar que se desarrollaba ante ellos. Y finalmente, dije, sacando el último fajo de papeles, el más grueso, el arma definitiva, esto es, quizás, lo más importante para cualquier inversionista prudente. Un análisis de la deuda existente del solicitante. Estos son los pagarés, las copias de las transferencias bancarias y los acuerdos de préstamo privados, todos firmados de puño y letra por mis hijos Úrsula y Eliseo, a lo largo de los últimos 10 años. Deslicé el resumen preparado por mi abogado en la parte superior, con la cifra final resaltada en amarillo. La deuda total que tienen conmigo, sin contar los intereses que amablemente decidí no cobrarles, asciende a la nada despreciable cantidad de 5.214.000 pesos. Me giré para enfrentar directamente a Demetrio Vargas, cuyos ojos estaban fijos en los documentos, su rostro endurecido por una ira fría y una decepción palpable. Así que ahora le pregunto a usted, Demetrio, y a todos los presentes, ¿les parece una buena inversión asociarse con dos empresarios cuyo plan de negocio se basa en intentar defraudar a su propia madre? ¿Pondrían su dinero, el fruto de su trabajo, en manos de personas que intentan usar la amistad que usted tuvo con mi difunto esposo para hipotecar mi casa a mis espaldas? No hubo respuesta. No era necesaria. La verdad, documentada, notariada y expuesta sin piedad bajo las luces de los candelabros, era más elocuente que cualquier discurso. El castillo de naipes que mis hijos habían construido con tanto esmero y tanta mentira acababa de ser derribado, no por un soplido, sino por el huracán de la verdad. El eco de mi pregunta final pareció congelar el aire del salón, solidificando la tensión en un bloque de hielo. Durante un largo momento, nadie se movió, nadie respiró. Los invitados, antes relajados y sonrientes, ahora eran un jurado silencioso, sus rostros reflejando una incómoda mezcla de conmoción, una lástima superficial y un desprecio apenas disimulado dirigido hacia mis hijos, los anfitriones caídos en desgracia. Úrsula estaba lívida. Su hermoso vestido rojo ahora parecía el color de la vergüenza. Se aferraba al podio como si fuera un salvavidas en medio de un naufragio, sus nudillos blancos por la presión. Su boca, que minutos antes estaba lista para pronunciar un discurso sobre el éxito, ahora se movía sin sonido, intentando formar palabras que se negaban a salir. Solo emitía pequeños sonidos ahogados, como un pez fuera del agua. La máscara de la empresaria sofisticada y visionaria se había hecho añicos, revelando a la niña mimada y asustada que siempre había sido, atrapada en una mentira demasiado grande para ella. Eliseo, por su parte, había adoptado el color del papel de las paredes.
Miraba fijamente los documentos sobre la mesa, como si su mirada pudiera incendiarlos y borrar la evidencia de su traición. No levantaba la vista, incapaz de enfrentar mi mirada, la de Demetrio o la de los hombres a los que había intentado estafar. Se había encogido, su postura antes arrogante, ahora era la de un hombre derrotado, aplastado bajo el peso de su propia mediocridad y codicia. Fue Demetrio Vargas quien rompió el hechizo. Se enderezó, su imponente figura irradiando una furia helada y una dignidad ofendida. No se molestó en mirar a mis hijos. Me miró a mí, y en sus ojos vi un profundo respeto, pero también una tristeza infinita por la memoria de su amigo. Trinidad, dijo, su voz retumbando en el silencio con la autoridad de un juez. Ricardo estaría inmensamente orgulloso de la mujer fuerte y honorable que eres, y estaría absolutamente devastado por esto. Luego, su mirada se desvió hacia Úrsula y Eliseo, y sus ojos se volvieron cortantes como el acero. No tengo absolutamente nada más que hablar con ustedes. La propuesta está, por supuesto, retirada. Y les sugiero que no vuelvan a usar el nombre de mi amigo Ricardo en vano nunca más en sus vidas. Es un insulto que no estoy dispuesto a tolerar. Sin decir una palabra más, sin un gesto de despedida, se dio la vuelta y caminó con paso firme y decidido hacia la salida. Su partida fue la señal, la ruptura de la presa. Los otros inversionistas, con murmullos de desaprobación y miradas de asco, lo siguieron como una procesión fúnebre. Se disculpaban conmigo con un gesto de la cabeza al pasar, como si yo fuera la anfitriona de una fiesta arruinada. En cierto modo, lo era. La fiesta de la farsa había llegado a su abrupto y vergonzoso final. Uno por uno, los demás invitados, sintiendo la atmósfera tóxica e insoportable, comenzaron a escurrirse en silencio, ansiosos por abandonar la escena del crimen moral. En cuestión de minutos, el gran salón, antes lleno de vida, de música y de promesas falsas, quedó casi vacío. Solo quedábamos mis hijos, rotos y expuestos en su humillación. Mi hermana Isidra, que me observaba desde una esquina con una mirada de fiero orgullo, y el personal del catering y de la hacienda, que intentaban parecer invisibles mientras recogían los restos del desastre con una eficiencia silenciosa. El castillo de naipes no solo había caído, se había desintegrado, barrido por el viento de la verdad. Y en medio de las ruinas estaban mis dos creaciones más decepcionantes, enfrentándose por fin al vacío de sus propias acciones, sin nadie a quien culpar más que a ellos mismos. Cuando la última puerta se cerró y el eco de los pasos se desvaneció, dejando solo el lejano tintineo de la loza siendo recogida, me acerqué a mis hijos. No había triunfo en mi corazón, solo una pesada y amarga sensación de finalidad. El momento de la confrontación pública había pasado. Ahora venía la sentencia. Úrsula finalmente encontró su voz, pero no era la voz melosa y manipuladora que yo conocía. Era un chillido agudo, casi histérico, cargado de una incredulidad y un veneno que me helaron la piel. ¿Cómo pudiste? Siseó, sus ojos llenos de lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Lo arruinaste todo, todo. Era mi única oportunidad de ser alguien, de salir de tu sombra. Tú arruinaste mi vida. La miré, no como a una hija, sino como a una extraña. No, Úrsula. Tu vida la arruinaste tú misma en el momento en que decidiste que era aceptable mentir, engañar e intentar robarle a tu propia madre. Yo no destruí nada esta noche. Simplemente encendí la luz para que todos, incluyéndote a ti, pudieran ver el desastre que ya habías creado en la oscuridad. Creíste que podías construir un futuro sobre la ruina de mi presente. Te equivocaste. Eliseo finalmente levantó la vista. No había ira en su rostro, solo una derrota abyecta, la de un hombre que sabe que ha perdido la última batalla. Mamá, yo no quería que las cosas llegaran a esto. No querías que te descubrieran, Eliseo. Eso es lo que no querías, lo corté.
mi voz tranquila pero implacable. Pero lo hicieron. Y ahora, ambos van a aprender la lección más importante de sus vidas, una que evidentemente olvidé enseñarles, la lección de la responsabilidad. Caminé hacia la mesa donde aún reposaban mis documentos, mi nueva Biblia de la verdad, los recogí y los guardé de nuevo en mi carpeta de cuero con un gesto metódico. La fiesta ha terminado. Y con ella también se ha terminado el juego de la familia feliz. A partir de ahora hay nuevas reglas. Mis reglas. Los miré a ambos, asegurándome de que entendieran el peso y la irrevocabilidad de cada una de mis palabras. Úrsula, mi abogado se pondrá en contacto contigo el lunes a primera hora, no para negociar, sino para informar. Iniciará el proceso de liquidación de El Encanto de Úrsula para recuperar hasta el último centavo de mi inversión. Tienes 24 horas para entregarle las llaves y todos los libros contables. Se acabó tu fantasía de ser una gran diseñadora con el dinero de otros. Luego me giré hacia mi hijo, que parecía haberse encogido hasta la mitad de su tamaño. Eliseo, el apartamento en el que vives en la colonia La Paz, y cuya renta y gastos he pagado yo religiosamente durante los últimos 5 años, necesita un nuevo inquilino. Uno que pague. El contrato de arrendamiento está a mi nombre y no será renovado. Tienes 30 días para desalojarlo. Es hora de que descubras lo que cuesta un techo sobre tu cabeza. Se quedaron mirándome, boquiabiertos, como si les estuviera hablando en un idioma extranjero que no podían comprender, el idioma de las consecuencias. Y para que quede perfectamente claro concluí, mi voz dejando cero espacio para la súplica o la negociación, el banco de mamá está cerrado, permanentemente, no más préstamos, no más rescates, no más ayudas para empezar. Han tenido suficientes oportunidades para empezar y todas las han desperdiciado. Es hora de que aprendan lo que Ricardo y yo aprendimos hace 40 años, cuando no teníamos nada más que nuestras manos para trabajar y nuestros sueños para guiarnos. Es hora de que aprendan a trabajar de verdad, sin esperar una respuesta. Sin darles la satisfacción de una última palabra, me di la vuelta. Isidra ya estaba a mi lado, colocando un brazo protector y solidario sobre mis hombros. Juntas, caminamos hacia la salida de la hacienda, dejando atrás a mis 2 hijos en medio del salón vacío, rodeados por los restos de su fiesta fallida y el eco ensordecedor de sus ambiciones rotas. Al salir al aire fresco de la noche poblana, respiré hondo, llenando mis pulmones con una bocanada de libertad. El aire nunca me había parecido tan limpio, tan puro. No sentía alegría. No había placer en la caída de mis propios hijos. Eso sería monstruoso. Pero sentía algo que no había experimentado en años, quizás décadas. Sentía paz. La paz agotadora pero satisfactoria de la verdad. La paz de la justicia. La paz de saber que, aunque me había costado el corazón, había hecho lo correcto. Había perdido la dulce y reconfortante ilusión de la familia perfecta que tanto me había esforzado por mantener. Una ilusión que, en realidad, solo existía en mi mente, pero a cambio, había recuperado algo mucho más valioso, algo que había cedido sin darme cuenta a lo largo de los años. Me había recuperado a mí misma, mi dignidad, mi fuerza, mi libertad. Desde esa noche, no han dejado de llamar y enviar mensajes. Son un torrente de acusaciones, de súplicas, de chantaje emocional. Dicen que soy una madre cruel y desnaturalizada, que destruí sus futuros por un simple malentendido, que mi orgullo me ha cegado y que estoy rompiendo la familia en pedazos. Pero yo creo que simplemente les di, de la forma más dura y pública posible, la lección de vida que mi amor ciego y mi miedo a la soledad les habían negado durante demasiado tiempo. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Estuve mal?